Perú vive momentos de extrema tensión. Pedro Castillo fue detenido este miércoles por las autoridades luego que disolviera el Congreso de la República y decretara un gobierno de excepción. Dina Boluarte asume ahora el mando en Perú. Con esto comenzamos. Soy Silvia Cabrera desde Berlín. Bienvenidos a DW Noticias. Ante la destitución de Pedro Castillo, la ex vicepresidenta Dina Boluarte asume el poder en Perú, convirtiéndose en la primera mujer en asumir las riendas del país. Castillo permanece detenido en la prefectura de Lima tras ser acusado por legisladores de golpe de Estado. Y en otros temas, Argentina reacciona a la inhabilitación de Cristina Fernández de Kirchner luego de ser hallada culpable de administración fraudulenta. Fernández habla de mafia judicial y decide dar un paso al costado para las elecciones del 2023, con lo que se abre un nuevo escenario electoral. Y aquí en Alemania, las fuerzas de seguridad arrestan a miembros y simpatizantes de un grupo de extrema derecha sospechosos de planificar un golpe de Estado y pretender emplear medios militares para atentar contra los representantes del Estado. Dina Boluarte asume el poder en Perú como nueva presidenta del país un par de horas después de que el Parlamento destituyera a Pedro Castillo como jefe de Estado, alegando incapacidad moral permanente. La hasta ahora vicepresidenta del país juró el cargo en el Congreso. Boluarte, que se convierte en la primera presidenta en la historia del Perú, asumió la jefatura del Estado hasta el año 2023. En su discurso ante la Cámara, acusó a Pedro Castillo de haber perpetrado un intento de golpe de Estado. El ahora expresidente se encuentra detenido en la prefectura. Este vertiginoso curso de los acontecimientos se inició este mismo miércoles cuando Castillo anunció la disolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de emergencia. Una medida que tanto el Congreso como el Ejército, la policía y miembros de su propio gobierno consideraron un golpe de Estado. Ampliamos ahora la información con Rosemary Cueva en Lima. Nos vamos hasta allá de inmediato. Rosemary, ¿quién es la nueva presidenta y qué ha dicho en el momento de juramentarse? Silvia, la nueva presidenta es Dina Boluarte, una abogada de 60 años. Ella acompañó hasta ahora a Pedro Castillo como su vicepresidenta y también como ministra de Desarrollo e Inclusión Social. En estos meses, junto a Castillo, ella siempre marcaba como una posición un tanto conciliadora y es el mensaje que ha reforzado después de juramentar como presidenta. Ella reafirmó que lo que se produjo fue un intento de golpe de Estado por parte del expresidente, pidió apoyo al sistema de justicia para poder acabar con las mafias del Estado y también una tregua política para poder instalar a lo que ella ha llamado un gobierno de unidad nacional. Boluarte está tomando el país en un momento bastante crítico y tiene la responsabilidad ahora de conformar un gabinete de consenso que ayude en esta crisis que, a pesar que ya obtuvo la salida de Castillo, aún no ha acabado. Claro, bueno, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo ya en la sede de la prefectura donde está detenido Pedro Castillo. ¿Qué va a pasar con él, Rosemary? Sí, Castillo permanece hasta ahora en la sede policial y está solamente acompañado por su ex jefe de gabinete, Aníbal Torres, quien ahora sería su abogado, está a cargo de su defensa. Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, encabeza esta diligencia y, según la Fiscalía, se le imputa a Castillo por el delito de rebelión tras anunciar el cierre del Congreso y con ello quebrar el orden constitucional. Castillo, quien ha permanecido poco menos de un año y medio en el gobierno, tendrá que enfrentar ahora a la justicia, no solo por esta decisión, sino también por las acusaciones que tiene por presunta corrupción. Recordemos que en octubre la fiscal de la Nación lo denunció constitucionalmente por supuestamente liderar una red criminal dentro de su gobierno. Entonces, tras ser vacado y ya no tener esta inmunidad, la justicia puede seguir avanzando con sus investigaciones. ¿Y cuál es el ambiente a esta hora allí en las calles de Lima ante todo esto que está ocurriendo o que ha ocurrido allí en Perú? Ha llegado un poco la calma progresivamente después de que se vacara el presidente y que Dina Boluarte asumiera el poder, pero la ciudadanía aún está a la expectativa sobre lo que pasará con Castillo y también a la expectativa del nuevo gabinete que se va a conformar en medio de esta sensación de inestabilidad que continúa debido a esta pugna de poder
entre el Estado, entre el Ejecutivo y el Congreso que parece no acabar, ¿no? Hablamos de 6 presidentes en apenas 5 años. Y otro punto es que también se ha recordado y se ha mencionado bastante el último golpe de Estado en el país de 1992, cuando Alberto Fujimori era presidente. De hecho, el contexto es distinto y en ese momento las instituciones no pudieron responder como sí ha pasado ahora. Muchísimas gracias, Rosemary Cueva, desde Lima. Bueno, y seguimos analizando el tema, lo hacemos ahora con Juan de la Puente, abogado, analista político peruano. Señor de la Puente, gracias por atender nuestra invitación. Castillo fue detenido después de anunciar la disolución del Congreso, decretar un gobierno de excepción y convocar a elecciones para formar otro parlamento con facultades constituyentes. ¿Usted cree que puede ser juzgado por golpe de Estado? ¿Qué le espera a Castillo? Le pregunto nuevamente. Bueno, le espera una prisión. Me parece que el delito de rebelión está tipificado en las leyes peruanas. Lo que él hizo en la mañana es eso. El sistema reaccionó rápidamente. Es cierto que el golpe estuvo mal hecho, muy improvisado, como ha sido improvisado los 16 meses de gobierno de Castillo, pero evidentemente él ahora tendrá que responder a la justicia por este intento de interrupción del orden constitucional. Sí, usted ha dicho, el sistema respondió rápidamente y eso sorprende a todo el mundo. Desde que llegó al poder Pedro Castillo, se dijo, sin embargo, que podría enfrentar el mismo destino trágico que sus predecesores en el cargo, que acabaron censurados en la cárcel o quitándose la vida. ¿Por qué Perú no puede solventar la crisis de gobernabilidad que vive desde hace tanto tiempo? Bueno, esta crisis tenemos como más o menos unos 6 años. Empezó con las acusaciones de corrupción de Odebrecht. Hemos tenido varios presidentes en estos años e intentos de sacar a los presidentes del cargo. Esta crisis es una crisis de representación, pero también es una crisis fruto del desgaste de las instituciones y de una permanente fricción entre nuestro presidencialismo, que es nuestro modelo histórico, y el Parlamento que crecientemente intenta asumir más cuotas de poder. Si a eso se agregan las denuncias de corrupción, la judicialización de la política y una pésima gestión de las cosas cotidianas del gobierno que hizo el señor Castillo, se construye fácilmente un cóctel explosivo que es el que hoy día detonó y que fácilmente ha sido controlado por el sistema, porque el golpe no ha durado más de 3 horas, el presidente fue vacado, tenemos una presidenta y el país se encuentra con más calma hoy en la tarde que en la mañana. Muchísimas gracias, señor Juan de la Puente, por este análisis para nosotros. Gracias. Bueno, todo ha transcurrido muy rápido, como lo hemos dicho hasta ahora, y ya se conocen las primeras reacciones internacionales a la crisis política en el Perú. El gobierno español condenó firmemente la ruptura del orden constitucional y la OEA reconoce a Boluarte como la nueva presidenta de ese país. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, hizo un llamado a defender la democracia peruana. Colombia condenó todo atentado contra la democracia. Costa Rica lamentó profundamente la ruptura del orden constitucional, mientras que el gobierno de Argentina manifestó su profunda preocupación. Chile, por su parte, hizo un llamado enfático a que se respeten los derechos humanos. México anunció la suspensión de la cumbre de la Alianza del Pacífico que se realizaría en Perú a mediados de diciembre. El canciller Marcelo Ebrard dijo que México le daría asilo a Pedro Castillo si éste lo solicita. Y también se pronunció la OEA. El secretario general de la organización, Luis Almagro, rechazó las acciones adoptadas por el destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, y reconoce a su sucesora como nueva presidente. Vamos a ampliar ahora este tema con Carolina Chimoy, nuestra corresponsal en Washington. Carolina, ¿qué puedes contarnos de este pronunciamiento de la OEA y qué ofrece el organismo para tratar de solucionar la crisis? Muchos saludos, Silvia. Bueno, la OEA se encontraba en medio del Consejo Permanente que fue suspendido temporalmente precisamente para tratar la situación política en Perú. Todos los presentes, los representantes y embajadores ante la OEA expresaron su apoyo a la democracia y la institucionalidad en Perú y la necesidad también de recomponer la democracia en Perú. El embajador de Bolivia añadió que ha existido ya la conspiración y el rechazo hace varios meses de
de actuar en Perú contra un gobierno popular, contra un gobierno indígena, pero al mismo tiempo dijo que esto no significa que se acepte el quiebre constitucional de la democracia que se ha visto el día de hoy por parte del Ejecutivo en Perú. Además, como recién mencionabas, el secretario general, el señor Almagro, saludó a la nueva y a la primera presidente mujer de Perú, la señora Dina Boluarte. Sabemos también, Silvia, que el representante de Perú ante la OEA, el embajador Harold Forsyth, renunció hoy día a su cargo diciendo que no puede, por razones morales y profesionales, tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos. Además de estas declaraciones por parte de los representantes, no hay aún instrumentos concretos que hayan propuesto poner en pie para la situación que estamos viendo ahora en Perú. Recordemos que un grupo de la OEA viajó hace solo unas semanas a Perú precisamente para analizar la situación política allá, y la semana pasada presentaron un informe preliminar en el que recomendaban que hubiera una tregua política en el país y que se iniciara un diálogo entre las partes para superar la crisis de la gobernabilidad. Todo esto, claro, antes de lo que hemos presenciado el día de hoy. Muchísimas gracias, Carolina Chimoy, desde Washington. Bueno, cambiamos de tema, vamos ahora a Argentina. Desconcierto e incertidumbre también en ese país, pero en el kirchnerismo, tras la renuncia de Cristina Fernández a ocupar en 2023 algún cargo político. Esto luego que un tribunal la condenara el martes a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos por fraude y corrupción mientras se desempeñaba como presidenta entre el 2007 y el 2015. Fernández de Kirchner no irá a la cárcel porque tiene fueros como vicepresidenta. Puede apelar, sin embargo, su condena ante la Corte Suprema, un proceso que va a demorar muchos años. Adorada y vilipendiada a partes iguales por millones de argentinos, la vicepresidenta Cristina Kirchner fue declarada culpable de malversar hasta $1.000 millones de fondos públicos destinados a infraestructuras en la región patagónica. En cambio, resultó absuelta en los cargos por asociación ilícita. Kirchner denunció que ninguna de las mentiras fue probada y que había sido condenada por una supuesta mafia judicial por su compromiso con los derechos del pueblo. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Para gran parte de la clase trabajadora argentina, los Kirchner fueron los salvadores tras el colapso económico del país en 2001 y el malestar social que siguió al mayor impago de deuda de la historia. Sus detractores, por el contrario, la ven como una intervencionista corrupta que condujo al país a la ruina económica. Porque Cristina es la referente que ha defendido los intereses populares y ahora la quieren condenar para que no sea candidata el año que viene. Entonces es todo programado, es una causa inventada y la justicia está de parte del establishment de Argentina. Simplemente porque es coherente con esa responsabilidad que tomó hace muchos años con su marido, a quien le costó hasta la vida querer un gobierno justo. Yo no he visto otra cosa que querer un gobierno justo. ¿Para quién? Para todos, dice Cristina. Desde que se conociera el fallo, varios líderes de la izquierda iberoamericana han expresado su apoyo a la vicepresidenta. Kirchner fue imputada junto a otras 12 personas por su implicación en la atribución ilícita de contratos de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. El periodo investigado incluye sus 8 años de mandato y los 4 años anteriores, cuando era presidente su difunto marido Néstor Kirchner. La condena le prohíbe de por vida aspirar a un cargo público. Sin embargo, es poco probable que Kirchner vaya a la cárcel en breve, pues goza de inmunidad como legisladora hasta 2023 y puede apelar. Ahora todas las miradas están puestas en las posibles protestas tras el veredicto.
Bueno, y más que las protestas, el debate en Argentina hoy se centra en el anuncio de la vicepresidenta de no ser candidata a ningún cargo político el año que viene. Una decisión que abre un escenario de vértigo en el peronismo. Alejandro Rebocio, en Buenos Aires, ¿cómo afecta al panorama político argentino la decisión de Cristina Fernández, Alejandro? Evidentemente es un cimbronazo político. El primero, obviamente, es que Cristina Kirchner reciba su primera condena de corrupción. La segunda es que ella decida ya no ser más candidata en las elecciones presidenciales de 2023. En las últimas semanas, muchos kirchneristas venían reclamando que ella sea candidata a presidenta el año próximo. Consideran que ya está terminado y muy debilitado el gobierno de Alberto Fernández y soñaban con algo así como lo que sucedió con Lula en Brasil. Ahora esos mismos kirchneristas están quizá planeando algún operativo clamor para que Cristina Kirchner revierta su decisión. Pero dentro del peronismo, donde milita Cristina Kirchner, algunos consideran que ella, en parte por estas causas de corrupción y esta condena en particular, ella difícilmente podría ganar una elección el año próximo. Quizás sí ganar una primera vuelta, pero no una segunda vuelta electoral. No reuniría la mitad más uno de los votos de los argentinos. Y por eso es que no sería candidata. Tampoco ella va a querer ser senadora, por ejemplo, candidata a senadora en las elecciones del año que viene, que podría fácilmente conseguir una banca allí y tener fueros, pero ella no quiere tener fueros. Ella quiere desde el llano intentar buscar revertir este fallo y comprobar su inocencia y de esa manera no terminar ni en la cárcel ni con una inhabilitación para ocupar cargos públicos. Ella está segura de que puede revertirlo, aunque es muy crítica de todo el Poder Judicial, desde el tribunal que la condenó, a pesar de que fue nombrado por su gobierno, hasta la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el peronismo busca otro candidato. Dentro del gobierno de Alberto Fernández, el ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, es un hombre que está dentro de las filas de Cristina Kirchner, pero si no, otra alternativa no kirchnerista dentro del peronismo sería el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Muy interesante lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Alejandro Rebocio, desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. Y pasamos ahora a Alemania, porque las fuerzas de seguridad de este país arrestaron la madrugada de este miércoles a 25 miembros y simpatizantes de un grupo de extrema derecha sospechosos de planificar un golpe de Estado y pretender emplear medios militares para atentar contra los representantes del Estado. Se trata de una de las mayores acciones policiales contra extremistas jamás vistas en Alemania. La operación sigue abierta y se esperan más arrestos. Se trata de la mayor redada policial en Alemania en varios años. El miércoles por la mañana, unos 3.000 agentes allanaron unas 130 propiedades en varios estados federados. Arrestaron a 25 personas, 2 de ellas en Austria e Italia, sospechosos de pertenecer al movimiento de extrema derecha Reichsbürger, Ciudadanos del Imperio. Su objetivo es acabar con la democracia en Alemania. La ministra alemana del Interior, Nancy Faeser, dijo que según las investigaciones, este grupo de extrema derecha proyectaba atacar las instituciones democráticas del país. Los miembros del ámbito de los Reichsbürger coinciden en su odio común a la democracia, a nuestro Estado de Derecho y a los que defienden a nuestra comunidad. Por eso actuamos contra este tipo de actitudes con todo el peso de la ley. Si tenían éxito, este hombre se convertiría en el nuevo jefe del Estado, Heinrich Reuss, descendiente de una familia aristocrática del oeste de Alemania que aún utiliza el título simbólico del príncipe Heinrich XIII. Se cree que este empresario de Frankfurt es el cabecilla de este grupo de extrema derecha, y a ella se le nombraría ministra de Justicia, Birgit Malzack-Winkemann. Fue diputada en el Parlamento alemán por el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania hasta el año pasado. Luego volvió a trabajar como jueza en un tribunal de Berlín. A principios de año fracasaron los intentos de destituirla por su relación con los radicales de la extrema derecha. Se trata de un movimiento profundamente antidemocrático. Sus miembros rechazan el Estado de Derecho y el sistema democrático y están dispuestos a derrocarlo por medios violentos. Las autoridades alemanas creen que este movimiento de Reichsbürger agrupa a unas 20.000 personas y entre 2015 y 2017 se le achacan más de 10.500 actos criminales.
Economía ahora con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Vamos a seguir explorando el complicado panorama económico que nos espera en el futuro inmediato, esta vez a través de la lente de los grandes bancos, que descuentan ya que 2023 va a ser un año muy complejo, marcado por la desaceleración económica. Tanto es así que la misma banca está apretándose el cinturón, incluso en materia de bonificaciones para sus ejecutivos y empleados. El jefe de JP Morgan, el banco que por lejos salió mejor parado de la crisis financiera de 2008, ha advertido que la inflación está haciendo estragos entre los consumidores, cuya reticencia a gastar se vuelve aún mayor por la escalada de las tasas de interés que han emprendido los grandes bancos centrales. Jamie Dimon habló también de una inminente reversión, al menos parcial, de la globalización a medida que las cadenas de suministro se reestructuran regionalmente bajo las tensiones geopolíticas desatadas con la guerra de Ucrania. También descartó una nueva crisis en el sistema financiero, al menos en el estadounidense, gracias a los requerimientos de capital que rigen ahora para la industria después de aquel terremoto del año 2008. Y por supuesto, de esto vamos a hablar con nuestra corresponsal financiera en Nueva York, con Ana Nieto. Ana, la banca allí en Wall Street, donde te encuentras, es analista, protagonista también de la economía, como vemos. ¿Qué ven en la evolución de la economía real? ¿Qué es lo que se espera para el año que viene? Pues los altos directivos de la banca se han reunido en un foro financiero esta semana y han coincidido con las previsiones que tienen organismos como el Fondo Monetario Internacional o la OCDE. El año 2023 va a ser un año muy difícil, de escaso si hay algún crecimiento e incluso algunas recesiones en algún lugar del planeta, aunque se espera que no sean muy fuertes. El principal problema es la inflación y la lucha contra la inflación, que va a volver a ser protagonista del año 2023. Se esperan todavía más subidas de tipos de interés, con el agravante de que además se van a notar con mucha fuerza las subidas del año 2022, las que hemos tenido este año. A esto hay que añadirle la incógnita de la dirección de la economía china y lo que puede pasar con Ucrania y la guerra que ha abierto Rusia en este país. Todo ello pesará y mucho en la economía global. En Estados Unidos se está notando ya cómo los consumidores están apretando el cinturón, están consumiendo muchísimo menos en las últimas semanas y están dejando de utilizar sus tarjetas de crédito e incluso las de débito. Y esto es importante porque el 70% del PIB de Estados Unidos depende del consumo de sus ciudadanos. No obstante, los banqueros piensan que la recesión, si llega a Estados Unidos, va a ser suave, porque tanto los balances de las empresas como el mercado laboral están en una posición de momento muy fuerte. Ana, el negocio de la banca de inversión concretamente fue un mal negocio, anduvo muy mal en este año que está terminando. Ahí algunos dijeron ver alguna chispa de los riesgos sistémicos que pueden desatar una nueva crisis. ¿Qué es lo que se espera respecto al mundo de la inversión el año que viene? Ha sido un mal año para la bolsa, el año 2022 ha sido malo. El S&P 500, que es el índice de referencia y el más estable, ha perdido un 18%. Se pide a la gente que no revise cuál es su balance de su plan de pensión este año, porque las caídas han sido considerables. Y con ello también el negocio de la banca de inversión. Ha habido pocas salidas a bolsa, ha habido poca negociación, hay pocas fusiones y adquisiciones. La compra de Twitter ha sido quizá lo más grande de este año. Entonces, se están planteando despidos. Morgan Stanley va a despedir al 2% de su plantilla y se van a plantear recortes en las bonificaciones de todos los empleados de banca. Normalmente esto es la mayor parte del salario de estos empleados. Para el año que viene se espera la presión a la baja de los beneficios de las empresas y con optimismo que cambie la lucha contra la inflación y dejen de subir los tipos de interés. Ana Nieto, Nueva York, gracias. Hasta la próxima. Silvia Cabrera nos cuenta más. Seguimos con otras informaciones. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró este miércoles que bajo ninguna condición Rusia será la primera en utilizar su arsenal nuclear. El mandatario ruso dijo que usaría un arma nuclear solo en respuesta a un ataque y añadió que Rusia posee un arsenal más avanzado y moderno que el de otras potencias atómicas. Según Putin, Rusia no cederá su arsenal nuclear a nadie, ni siquiera a sus aliados. También admitió que las acciones militares en Ucrania podrían prolongarse, pero descartó una segunda ola de movilización de reservistas. El líder ruso reconoció que la amenaza de una guerra nuclear aumenta. Vamos a escucharlo. Nuestra estrategia de utilizar medios de defensa
aquello que consideramos como armas de destrucción masiva, es decir, las armas nucleares, está diseñada en torno al llamado ataque de respuesta. Si nos golpean, devolvemos el golpe. Y la invasión rusa de Ucrania ha costado miles de vidas, pero ambos bandos mantienen hasta ahora en secreto cuántos de sus soldados han muerto. Tampoco es posible determinar con certeza el número de víctimas civiles. Analizamos las razones en nuestro siguiente informe. 9 meses de guerra, ataques aéreos, artillería y combates en las calles, en un frente de 900 kilómetros. Miles de muertos, pero aún se desconoce cuántos. Rusia declaró en septiembre haber perdido algo menos de 6.000 soldados, pero el ejército estadounidense calcula las pérdidas rusas en 100.000. Ucrania reconoció recientemente la muerte en combate de unos 13.000 soldados, pero según Estados Unidos, sus bajas también se aproximarían a las 100.000. Estados Unidos utiliza diversos métodos para obtener esos datos, incluyendo imágenes satelitales y del campo de batalla en las redes sociales. Pero cuando la Unión Europea afirmó que 100.000 soldados ucranianos habían muerto, Kiev reaccionó airada, diciendo que esas cifras eran confidenciales y que el gobierno publicaría las estadísticas en el momento oportuno. La Unión Europea se retractó de esa afirmación. Entretanto, las bajas cifras publicadas por Rusia parecen destinadas a convencer a su opinión pública de que la guerra no es una catástrofe. El número de civiles muertos es otra gran incógnita. Las estadísticas más recientes de Naciones Unidas hablan de 7.000, pero la línea del frente es demasiado peligrosa para que los observadores puedan hacer un recuento fiable. En muchas zonas ocupadas por Rusia, como la ciudad de Mariupol, donde los satélites han mostrado fosas comunes, puede haber muchas más, y Rusia no permite la entrada allí de observadores internacionales. En general, Moscú no hace ningún comentario sobre el número de víctimas civiles en Ucrania. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.